Vulcanismo. Introducción. Los volcanes constituyen el único intermedio que pone en comunicación directa la superficie con los niveles profundos de la corteza terrestre, es decir, son el único medio para la observación y el estudio de los materiales líticos de origen magmático, que constituyen aproximadamente el 80% de la corteza sólida. Los volcanes son en esencia aparatos geológicos que establecen una comunicación temporal o permanente entre la parte profunda de la litosfera y la superficie terrestre. Las erupciones volcánicas son la manifestación más poderosa de la energía existente en el interior de la Tierra. Vulcanismo es un concepto vinculado a Vulcano, que es el dios del fuego, de acuerdo con la mitología romana. Se creía en un principio que era la morada de los dioses. A partir del siglo XIX, el cristianismo decía que el infierno se encontraba en el centro de la Tierra y que los volcanes eran la entrada. ¿Qué es un volcán? La manifestación superficial en un planeta de procesos térmicos internos a través de la emisión en su superficie de productos sólidos, líquidos y gaseosos. Partes de un volcán. Un volcán contiene una cámara magmática o foco de manera interna, y es aquí donde se almacena el magma, que se comunica con el exterior a partir de una chimenea, y de esta chimenea parten otras chimeneas secundarias, como se muestra en la imagen, que dan lugar a otros modos de salida de la misma magma, que al salir se convierte en lava. El cono volcánico está formado por sucesivas acumulaciones de materiales que ha expulsado el propio volcán, lo que significa que en algún tiempo atrás el volcán era muy pequeño y con las erupciones ha echado capas y capas, y así ha ido creciendo. El cono volcánico puede alcanzar grandes alturas de 5.000 a 6.000 metros. La parte de arriba, por donde salen las sustancias volcánicas, se llama cráter, además de gases y cenizas expulsadas, y es la zona de expulsión. ¿Qué es lo que arroja un volcán? Líquidos, lava, materiales fundidos a temperaturas mayores a 1000 grados centígrados, gaseosos, principalmente vapor de agua, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Los sólidos son los piroclastos, que se pueden clasificar en cenizas, que son partículas de menos de 2 milímetros de diámetro, la lípidis, que se encuentra entre 2 a 64 milímetros de diámetro. Bombas volcánicas son rocas mayores de 64 milímetros de diámetro. Los productos gaseosos suelen salir al momento de la erupción o cuando el volcán está apagado, pero mientras tanto exista una cierta actividad. Productos líquidos. Entre estos se encuentra nada más los voy a mencionar, porque más adelante nos van a explicar. Uno de estos es la piloulava, las lavas Pauejoe y las lavas AA. Productos sólidos. Salen al momento de que se expulsa la lava en altura. Estos pedazos son tan grandes que al entrar en contacto con el aire se solidifican. Son redondeados y la lípila y la ceniza son las más delgadas. Las bombas volcánicas son probablemente las más grandes. El magma y la actividad volcánica. La magma es una masa de rocas fundidas que se encuentra en las capas más profundas de la Tierra a una muy elevada temperatura y presión, que es expulsada a través de un volcán. Está compuesta principalmente de silicatos. Se diferencian tres factores que influyen en las temperaturas de fusión y la solidificación de las magmas, que es la composición, la presión y el contenido de los volátiles. La temperatura de fusión desciende a medida que la composición de la roca se hace más ácida. El magma a altas presiones funde a temperaturas más altas que a presiones bajas, y la temperatura de fusión desciende a medida que aumenta el contenido de los volátiles. La cristalización de un magma puede comenzar en el interior de la Tierra con la
formación de fenocristales, que son los minerales de mayor punto de fusión. Un concepto muy importante es la viscosidad, que describe la pereza de un fluido o su resistencia a movilizarse. Los magmas se hacen más viscosos cuando se enfrían. Los magmas riolíticos incrementan su viscosidad 8 veces cuando pasan de 1300 grados centígrados a 600 grados centígrados. Y los magmas basálticos se solidifican a unos 1000 grados centígrados y la disminución de viscosidad es muy marcada. Y para terminar, la actividad volcánica se puede clasificar en función de su explosividad y se expresa con un porcentaje de material fragmentario con respecto a todo el producto volcánico que emite, y se calcula para una zona volcánica que puede utilizarse para compararlo con una región volcánica de otro lugar. Y ejemplos de esto, en Indonesia tiene un índice de explosividad de un 99%, el sur de Italia un 40%, Islandia 39% y el Océano Pacífico Central 3%. Las erupciones volcánicas son difíciles de clasificar. Frecuentemente cambian sus características durante el desarrollo y el tiempo de vida de los volcanes. Algunas pueden durar escasos días, otras actividades pueden durar meses o hasta años. El tipo de actividad que muestran puede variar a lo largo del tiempo. Esto significa que un volcán no siempre tiene la misma actividad o cambia dependiendo de la morfología que presenta el mismo volcán. Existen 3 tipos de actividad volcánica: la central, la areal y la fisural. La central es aquella donde existe una única chimenea o conducto, por el cual surge el producto comúnmente en la punta de la cumbre de estos volcanes. La actividad de tipo areal es un volcanismo que también se le conoce como poliorificio. Esto significa que carece de un punto de erupción localizado durante mucho tiempo. Presenta emisiones de lava y piroclastos residuales que forman pequeños edificios volcánicos. Esto significa que se crean pequeñas grietas por las que el magma intenta salir, y constantemente estas chimeneas se bloquean y se abren nuevamente. Y existe también el tipo de actividad fisural, que es cuando cuando el magma rellena grietas de gran longitud y posteriormente se produce la emisión en la superficie. Comúnmente, ese tipo de actividad volcánica tiene que ver con la distensión. Cuando se forman grandes grietas por el desplazamiento de placas, comúnmente se llenan con magma. Al concluir las emisiones se forman diques o sistemas montañosos. Podemos clasificar también los volcanes por su tipo de erupción. Los principales tipos de erupciones volcánicas son las islándicas, las hawaianas, las estrombolianas, las vulcánicas, las vesuvianas, las peleanas y las plinianas. Las islándicas. Aquellas erupciones islándicas se caracterizan por la emisión de basaltos fluidos a lo largo de fracturas originadas por la distensión. Tienen actividades de tipo fisural. Esto significa que las grietas se van rellenando de lava, dando origen a llanuras de lava. El tipo de erupción hawaiana. Son tipos de erupciones que se dan en el mar. Tienen emisiones de lava de tipo central y fisural. Las erupciones son de basalto de baja viscosidad y van acompañadas de algunas explosiones de baja intensidad. Generan archipiélagos a partir de apilamientos sucesivos de lava que emergen del nivel del mar, dando lugar a nuevas islas y territorios. El tipo de erupción estromboliana es una actividad volcánica que suele ser intermitente y de corta duración. Son moderadas explosiones con piroclastos que ascienden a cientos de metros de altura. Sin embargo, sus conos no exceden los 250 metros de altura, esto precisamente por la corta duración y la larga intermitencia de sus explosiones. Las erupciones vulcanianas. Las coladas son de composición riolítica, traquítica y andesítica. La emisión de gases y columnas de piroclastos es violenta y puede alcanzar una altura de 10 o hasta 20 kilómetros. Son explosiones violentas, más violentas que las estrombolianas.
Los periodos de actividad pueden durar meses y sus periodos de reposo son amplios, pueden llegar a ser siglos. Otro tipo de erupciones más violentas, aunque las anteriores, son las vesuvianas. Este tipo de actividad es más violenta que la estromboliana y la volcánica. Sus erupciones tienden a fragmentar el cono del volcán total o parcialmente. Sus nubes piroclásticas ascienden varios kilómetros, desplomándose después como una lluvia de material incandescente. Este tipo de explosiones reciben su nombre del volcán Vesubio, que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo. Después tenemos las erupciones de tipo peleanas. Son caracterizadas por el derrumbe parcial del cono del volcán, lo que provoca una nube ardiente que desciende por la ladera. Estas nubes ardientes son una mezcla de material piroclástico con material sólido, que es arrastrado por efecto de gravedad. Las nubes ardientes alcanzan velocidades de hasta 250 kilómetros y son las que representan un riesgo mayor para la población circundante a los volcanes. Las erupciones plinianas. Las erupciones plinianas es el tipo de erupción más violenta que se conoce, sin embargo, también la menos frecuente. Se caracterizan por una enorme liberación de energía a través de un cráter pequeño que no colapsa. Este tipo de erupciones expele hacia la atmósfera cenizas finas y roca pómez. Las columnas pueden alcanzar los 45 kilómetros de altura y el material que surge de ellas cae como una lluvia, lo que es conocido como efecto de lluvia pliniana. Cuando se supera esta clasificación en magnitud, se habla de un volcán de erupción ultrapliniana. Nubes ardientes y flujos piroclásticos. Las nubes ardientes son suspensiones de gases densas en las que se mezclan partículas sólidas de distintos tamaños y la lava fundida. Alcanzan temperaturas de cientos de grados centígrados, y a diferencia de las lluvias plinianas que caen verticalmente, las nubes ardientes y los flujos piroclásticos tienen un desplazamiento horizontal, esto causado por la gravedad. En esta imagen tenemos un ejemplo, esto es Indonesia, y es tras una erupción, cómo se comporta una nube de gases. Las erupciones hidrovolcánicas. Estas erupciones se producen cuando los materiales volcánicos incandescentes se ponen en contacto con el agua de varias formas. Cuando llegan al mar o a un lago, alcanzan el nivel freático. Esto se puede visualizar en la imagen. El fuerte contraste de temperatura produce la vaporización casi instantánea del agua, con la consiguiente expansión brusca del vapor, lo que origina fuertes explosiones. En el siguiente esquema podemos visualizar la situación hipotética hidrovolcánica somera. Aquí podemos, en la imagen podemos visualizar el contacto inicial de magma con sedimentos saturados en agua, crecimiento de la película de vapor y la mezcla de magma con los sedimentos y expansión de vapor a alta presión en una explosión. En cuanto a la morfología hidrovolcánica respecto del ambiente hidrológico, en ambientes subsaturados, el volcanismo basáltico produce generalmente conos de cinder en erupciones de relativa baja energía. Al aumentar la abundancia de agua, las erupciones vaporizan agua, dando lugar a una mayor energía explosiva y la formación de anillos y conos de tobas. En aguas profundas, la extrusión de basalto está acompañada por un enfriamiento rápido del mismo para formar lavas almohadilladas. La morfología, lo que acabo de mencionar, puede ser lo podemos visualizar mediante el esquema que se presenta a continuación, en donde se muestra el cono de cinder, anillo de tobas, cono de tobas y por último la lava almohadillada. Para la erupción hidrovolcánica, el magma interactúa con el agua en dos situaciones: la freática, en el que el vapor impulsa en una erupción pero no de magma sino de calor, y en segundo lugar la freatomagmática, en la que la erupción viene con magma. Algunas erupciones originan gigantescas explosiones que traen consigo la voladura de parte del edificio volcánico, tal como se produjo en la erupción del monte Santa Elena, el cual podemos ver en la siguiente imagen, en el cual estas avalanchas
de rocas se caracterizan por una baja fragmentación, potentes acumulaciones y una moderada dispersión. Podríamos definir lagares como una mezcla de escombros rocosos y agua proveniente de las laderas de un volcán que fluye con gran rapidez. Esto lo podemos, en la imagen que tenemos en la presentación se puede ver claramente un lajar. En cuanto a las erupciones freatomagmáticas, es el producto de una erupción juvenil como consecuencia de la interacción entre agua y magma, como ya se había mencionado, solo que en este el agua involucrada es mucho mayor en cantidad, ya que usualmente el magma irrumpe en un gran cuerpo de agua, como los lagos que a veces se forman en los cráteres, llevándolo a altísimas temperaturas entre el agua y el basalto, provocando una erupción combinada de magma y agua que se denomina fragmentación. Los tipos de erupciones freatomagmáticas son las erupciones subacuáticas. Es cuando el agua marina ejerce una presión elevada sobre los puntos de emisión, de tal forma que a pequeñas profundidades se producen explosiones con piroclastos. Las lavas basálticas, al enfriarse, se solidifican bajo la forma de lavas almohadilladas, que en su parte externa presentan una corteza solidificada. Las erupciones submarinas son más frecuentes que emiten en las tierras emergentes. Sin embargo, suelen pasar inadvertidas porque la presión elevada del agua en las zonas abisales provoca la disolución de los gases y detienen las proyecciones. Y en cuanto a las erupciones subglaciares, son erupciones que tienen lugar bajo un casquete de hielo y la fusión parcial del mismo puede dar origen a importantes inundaciones. Tal fue el caso de Fort Rock, en donde se ve claramente un anillo de toba. Otro ejemplo que podríamos citar es del volcán islandés. Otro ejemplo que podríamos citar sería el volcán islandés Eyjafjallajökull, en donde en una primera fase el magma en erupción entró en contacto con la capa de hielo del volcán que se derretía. En cuanto a la erupción freática o hidrotermal, ocurre cuando el magma de un volcán se pone en contacto con el suelo o una superficie que contiene agua, la cual se evapora rápidamente causando una explosión de vapor, agua, ceniza, piedras. El agua requerida puede ser poca, por ejemplo, si hay hielo o nieve subterráneos, a lo que de pronto llega una descarga de contenido magmático. El calor provocado por este hará que el agua se convierta en vapor y busque frenéticamente el modo de salir, por lo regular por medio de una explosión. No proyectan al exterior fragmentos de magma juvenil. Coladas de lava. Se llama la colada de lava al manto de lava que está sobre las erupciones volcánicas. Cuando el magma líquido alcanza la superficie se forma colada de lava. Las colas fluyen sobre el relieve bajo la influencia de gravedad. El tipo de flujo, la velocidad y la extensión que alcanza la lava depende de su comportamiento químico. Contenido en volátil, grado de cristalización y temperatura. Variable relacionada entre sí y que condiciona la viscosidad. La lava rica en sílice, de temperatura algo más baja y viscosidad alta, dan lugar a las más fluyentes y lentas para alcanzar por extensión. Las lavas básicas, sobre todo las basálticas, son pobres en sílice en temperatura más elevada y menor viscosidad, originando con ello que pueden desplazarse a una decena de kilómetros por hora y recorrer distancias relativamente pequeñas. La lava basáltica surge en la superficie a una temperatura de 1200 grados. Puede correr de 25 a 75 kilómetros, pero las cifras pueden disminuir dependiendo de la arena. Hay dos tipos de colada basáltica. La primera es la colada de Bajoe. Son las que se presentan en la superficie de aspecto suave y vítreo y con estructura curvada muy característica. Se forman erupciones magmáticas muy poco viscosas, como la lava de bloques de la villa de Garachico. La segunda, la colada AA,
tiene una superficie regular rugosa con bloques de tamaños decímetros o métricos, de forma irregular y dados apilados. La superficie de las coladas en bloques está formada por grandes o pequeños tamaños métricos en un grosor irregular, por eso el enfriamiento se es irregular. La colada de lava ácida. La lava silícica y algunas lavas intermedias se comportan de modo diferente, como consecuencia de su mayor viscosidad. Estas lavas son de diferente composición. Andesílica tiene mayor viscosidad que la basáltica y por tanto su movilidad es inferior. Riolítica tiene un gran contenido de silicio y también es volátil, que da lugar a erupciones explosivas con abundancia piroclástica. Y la dacílica. La viscosidad aumenta considerablemente, son acompañadas por pequeños fragmentos de roca. Piroclastos. Piroclastos. Se llama piroclasto a cualquier fragmento sólido de material volcánico arrojado al aire durante una erupción. Las erupciones explosivas emiten gran cantidad de piroclastos y son las más poderosas y destructivas de la actividad volcánica. Estas erupciones lanzan a los piroclastos en forma de columnas o flujos piroclásticos. El magma en profundidad está sometido a presiones elevadas, lo que da lugar a la mayor parte de los gases se encuentran disueltos en sí mismo. Cuando el magma se acerca a la superficie o bien se produce una fractura que lo pone en comunicación con la misma, la presión disminuye bruscamente y se produce la exsolución de los gases. La mayoría de los magmas producen piroclastos, pero los grandes volúmenes se generan en los magmas de comportamiento ácido o intermedio, o bien en la erupción freática. Las características de los depósitos de piroclastos dependen, entre otras, de los mecanismos de sedimentación. Depósitos piroclásticos de caída. Son aquellos que caen a la superficie terrestre después de la erupción de una columna de gases y material fragmentado que ha ascendido a la atmósfera. También se le denomina tefra, término acuñado por Aristóteles. Los diferentes piroclásticos son ceniza, que va de menos de 4 milímetros, el apiri, que va de 4 a 32 milímetros, y bloques y bombas, que va superior a 32 milímetros. Oleadas piroclásticas. Se originan por la expulsión lateral a través del terreno de fragmentos y flujo de una nube cargada de cenizas. La explosión y el efecto de la gravedad movilizan esta mezcla densa y caliente de partículas y gas. También se diferencian dos tipos de oleada piroclástica. 1. Cuando la temperatura es superior a 100 grados, se le conoce como secas, y en ella el vapor de agua se condensa y los piroclásticos no tienen cohesión. 2. Si la temperatura es inferior a 100 grados, se le denomina humedad con piroclásticos cohesionados y con características de erupciones hidrovolcánicas o magmáticas que solo transportan volátiles. Las oleadas de piroclásticos se pueden generar por diversos mecanismos, por ejemplo, por colapso de una mezcla eruptiva o a partir de una columna vertical en erupción. Este mecanismo se conoce como oleada basal. Otra es el mecanismo que se aduce, conocido también como expansión, descomposición o explosión en la atmósfera en una mezcla de piroclásticos compuestos. Coladas piroclásticas. Consta de piroclásticos que se desplazan lateralmente en forma de flujo de material volcánico mal clasificado de alta densidad y a temperatura de 100 grados. Puede superar los 100 km por hora y recorrer distancias de más de 100 km. Los depósitos de la colada piroclástica pueden alcanzar 100 km² en volumen. Las coladas piroclásticas tienen una gran energía. Cuando se produce el colapso de una columna de erupción, el flujo piroclástico transforma la energía potencial en energía cinética y se expande lateralmente. El movimiento de la colada piroclástica se parece más a un líquido que a una masa de fragmentos sólidos. Como las coladas piroclásticas se mueven con gran rapidez, su enfriamiento durante el flujo es pequeño y por lo tanto conservan una gran cantidad de calor cuando se detienen. Morfología de volcanes. La forma de los aparatos volcánicos están relacionados con la composición de las lavas que emiten y por tanto con el tipo de actividad que han tenido. Para el estudio de las formas de los volcanes es conveniente llevar a cabo una diferencia entre volcanes de lava básica y ácida. La lava básica
son muy fluidos, las emisiones son rápidas y el apilamiento de esas coladas a lugares a volcanes escaso pendiente. Volcanes de lava ácida. Anteriormente se ha señalado que las lavas ácidas son muy viscosas y por tanto tienen dificultad para salir por el conducto de emisión. Eso produce una sobrepresión que puede dar lugar a una violenta explosión. Cuando la lava sale del conducto se expande como en forma de convexo, llamada también cumulus domo o mamelón. Los diámetros son mucho más anchos en los conductos de la salida. La lava viscosa al enfriarse produce una caparazón. La cumbre presenta una morfología tortuosa con cúpulas, agujas y lagos. Otro ejemplo es el domo aniodado toloide. Es cuando el cráter de un gran volcán se encuentra en un cúmulo domo a esta morfología se le denomina domo laminado o toloide. Los volcanes con estos domos suelen ser cráteres muy activos. Pitones o agujas son de masa de una lava semisolidificada que rellena la chimenea del volcán. Esta lava puede ser empujada por el magma infrayacente como un pistón. De acuerdo, vamos a hablar sobre los conos de piroclastos. Estos se producen normalmente por erupciones estrombolianas. En el techo se desarrolla un cráter circular o elíptico. Dentro de las principales características que estos presentan, pues bueno, podemos hablar que un cono piroclasto son de poco tamaño, esto quiere decir que son de poca altura, sus paredes son muy empinadas y hay que mencionar que se forma por acumulación de un piroclasto. Recordemos que un piroclasto es el material volcánico sólido expulsado a través de la columna eruptiva, como se ve en la imagen, que se encuentra a la derecha. Hay que mencionar que suelen proceder de emisiones fisurales. En cuanto a la morfología de los conos de ceniza, se puede modificar si el viento cambia de dirección o intensidad o si las explosiones varían de magnitud. En cuanto a emisiones fisurales, podemos notar en Francia se encuentran los puits en Auvergne y bueno, estos se pueden notar que no son de gran altura. Vamos a ahora hablar sobre los estratovolcanes. El estratovolcán, como una de las principales características, se encuentra como que el perfil de sus paredes son empinadas, además de producir explosiones periódicas y su lava es viscosa, por lo tanto se enfría, antes de llegar a lugares lejanos. El magma que emanan se compone de dacita, riolita y andesita. Hay que mencionar que la dacita es una roca ígnea volcánica con alto contenido de hierro. La riolita es una roca ígnea extrusiva de color gris o rojizo con una textura de granos finos o a veces también vidrio y una composición química muy parecida a la del granito. La andesita es una roca ígnea volcánica de composición intermedia. Esto es por mencionarlas de forma rápida. También hay que comentar que los estratovolcanes son geologías típicas de zonas de subducción y se presentan en forma de cadenas longitudinales en los bordes de la placa tectónica. Estos bordes se encuentran donde la corteza oceánica penetra por debajo de la corteza continental. Los estratovolcanes activos son morfologías relativamente jóvenes. Como ejemplos de estratovolcanes, coloqué como ejemplo el volcán Etna, que se encuentra en Italia, y el volcán Teide en España. Vamos a hablar sobre las calderas. La caldera volcánica cuenta con las características de ser más grande que un cráter. Es un profundo hundimiento de la superficie terrestre originado por diversos factores geográficos. Y bueno, en la primera imagen que estamos viendo es el volcán Chichonal en México, en Chiapas, y se puede notar que la caldera pues es muy grande y de igual forma, supera el tamaño de su cráter. Varias calderas son de subsidencia. Esto quiere decir que se forman durante una importante erupción de grandes volúmenes de material piroclástico que ha conducido al rápido vaciamiento y colapso del techo de la cámara magnética, como mostramos en el esquema. Y también hay que mencionar que como ejemplo se encuentra Yellowstone en Estados Unidos. Esta es una caldera. Ahora vamos a hablar sobre el tema de las formas resultantes de la erosión. La erosión rebaja paulatinamente la superficie terrestre. Cuando un volcán está totalmente apagado, este se
del latín que significa fuego. Estas se forman conforme se enfría y solidifica una roca fundida. El material de las rocas ígneas es denominado magma. Se forma por un proceso llamado fusión parcial. Este proceso se lleva en niveles internos de la corteza terrestre y el manto superior, a profundidades superiores de 250 kilómetros. El magma que alcanza la superficie de la Tierra se denomina lava. En otras ocasiones el magma es expulsado de una chimenea de una manera explosiva, provocando así una erupción catastrófica. Bueno, las rocas ígneas que se forman cuando se solidifica la roca fundida en la superficie terrestre se clasifica como extrusivas. Ex proviene del latín fuera, o también se le llaman rocas volcánicas. Estas solamente se pueden solidificar en la superficie de la Tierra. Y las rocas que se forman en profundidad son las intrusivas. Ejemplo de las rocas intrusivas puede ser el granito y de las extrusivas el basalto. Los magmas son material completa o parcialmente fundido, que al enfriarse se solidifica y forma una roca ígnea. Los magmas se componen de tres partes, que es la porción líquida, son los componentes del fundido, y la porción sólida, que son los componentes del magma ya cristalizado desde el fundido. Además que cuenta con una fase gaseosa, que es el vapor de agua, el azufre y el dióxido de carbono, que son confinados por la gran presión de las rocas. De los magmas a las rocas, ¿cómo es el proceso? Conforme se enfría un magma, los iones del fundido empiezan a perder movilidad y se disponen en una estructura cristalinas. A este proceso se le llama cristalización. Esta genera granos minerales silicatados que están en el fundido remanente. En el proceso de cristalización, el enfriamiento invierte la fusión. Conforme disminuye la temperatura del líquido, los iones se acercan y disminuye la velocidad de movimiento. Los primeros minerales que se forman tienen espacio para crecer y tienden a hacer caras cristalinas. Estos rellenan los espacios restantes. Por último, todo el magma se transforma en una masa sólida de silicatos que se denominan rocas ígneas. Bueno, las texturas ígneas. Se aplica a una roca ígnea. Se utiliza para describir el aspecto general del tamaño de la roca en función del tamaño y forma. Por consiguiente, las rocas ígneas se clasifican en texturas y sus minerales. Ahora hablaremos de las texturas de las rocas ígneas. La textura fanítica, que es la de grano fino, que posee una gran estructura de grano muy fino denominada fanítica. El enfriamiento es rápido en la superficie, son demasiado pequeñas para que los minerales individuales se distingan a simple vista. La textura fanerítica, que es la de grano grueso, consiste en una masa de cristales intercrecidos que son aproximadamente del mismo tamaño. Su solidificación en la superficie terrestre es muy lenta, lo que hace que sus minerales se puedan observar a simple vista. La textura porfírica. Se dice que la roca resultante tiene grandes cristales incrustados en una matriz de cristales más pequeños. Los finocristales son los grandes cristales y la pasta es denominada por los pequeños cristales. La textura vítrea. Durante algunas erupciones volcánicas, la roca es expuesta a la atmósfera, donde se enfría rápidamente. Un tipo común de esta textura es la obsidiana, que cuenta con vidrio natural. La textura piroclástica. Algunas rocas ígneas se forman por la consolidación de fragmentos de roca individuales, que son emitidos durante erupciones volcánicas violentas. Las partículas expulsadas son cenizas, gotas fundidas o partes de la chimenea del volcán durante la erupción. La textura pegmatítica. Están compuestas por cristales interconectados, todos mayores de 1 centímetro de diámetro. La composición es parecida a la del granito, por tanto tienen grandes cristales de cuarzo, feldespato y moscovita. Composiciones de las rocas ígneas. Las rocas ígneas están compuestas fundamentalmente por silicatos. En última instancia, una roca está determinada por la composición química del magma. Existen dos grupos de silicatos: los silicatos oscuros como el olivino, el antifibol y visita, que son grandes minerales de hierro y magnesio, y los silicatos claros, que pueden ser los cuarzos, moscovita y feldespato. Estos son ricos en calcio, sodio y magnesio. Composiciones graníticas y basálticas. La granítica está compuesta por silicato de colores. También se refieren como félsicas, un término derivado del
indicamos anteriormente, las rocas ígneas son clasificadas o agrupadas en función de su textura o de su composición mineral. Las diferentes texturas ígneas son consecuencia fundamentalmente de distintas historias de enfriamiento, mientras que la composición mineralógica de una roca ígnea es consecuencia del contenido químico de su magma primario. Dado que las rocas ígneas se clasifican en función de su composición mineral y de su textura, dos rocas pueden tener los mismos constituyentes minerales pero diferentes texturas, y por consiguiente, nombres diferentes. Por ejemplo, el granito, una roca plutónica de grano grueso, tiene un equivalente volcánico de grano fino denominado riolita. Aunque estas rocas son mineralógicamente idénticas, tienen texturas diferentes y no tienen en absoluto la misma apariencia. Rocas félsicas. Las rocas félsicas son el granito, la riolita, la obsidiana y la pumita. El granito es quizá la mejor conocida de todas las rocas ígneas. Esto se debe en parte a su belleza natural, que se intensifica cuando se pule, y en parte a su abundancia en la corteza continental. Las losas de granito pulido se utilizan habitualmente para las tumbas y monumentos como piedras de construcción. El granito es una roca fanerítica compuesta por alrededor del 25% del cuarzo aproximadamente y el 65% de feldespato. La riolita es el equivalente extrusivo del granito, y como el granito está esencialmente compuesta por silicatos claros, este hecho explica su color, que suele ser de marrón claro a rosa o a veces un gris muy claro. La riolita es afanítica y contiene frecuentemente fragmentos vítreos y huecos que indican un rápido enfriamiento en un ambiente superficial. Cuando la riolita contiene ferrocristales, son normalmente pequeños y están compuestos por cuarzo o feldespato potásico, al contrario que el granito, que está muy distribuido como grandes masas plutónicas. La obsidiana. La obsidiana es una roca vítrea de color oscuro que normalmente se forma cuando la lava es rica en silicio. Se enfría rápidamente y, al contrario que en los minerales donde hay una disposición ordenada de los iones, en el vidrio los iones están desenredados. Por consiguiente, las rocas vítreas como la obsidiana no están compuestas por minerales en el sentido estricto. Si examinamos un borde delgado de un fragmento de obsidiana, será casi transparente debido a su excelente fractura concoide y a su capacidad para conservar un borde duro y cortante. La obsidiana fue un material preciado con el cual los nativos americanos elaboraron puntas de flecha y útiles cortantes. Y bueno, aquí en las imágenes tenemos una muestra de obsidiana y la base de un domo de lava al sur del lago Mono, en California. Pumita. La pumita es una roca volcánica que, como la obsidiana, tiene una textura vítrea, normalmente asociada con la obsidiana. La pumita se forma cuando grandes cantidades de gases escapan a través de la lava para generar una masa gris y porosa. En algunas muestras los agujeros son bastante evidentes, mientras que en otras la pumita recuerda fragmentos finos de cristal entretejido. Debido a un gran porcentaje de huecos, muchas muestras de pumita flotarán cuando se les coloque en agua. Rocas intermedias. En las rocas intermedias encontramos a la andesita, diorita, basalto y gabro. La andesita es una roca de color gris medio de grano fino y de origen volcánico. Su nombre procede de los Andes de América del Sur, donde son numerosos los volcanes que están formados por este tipo de roca. Además de los volcanes de los Andes, muchas de las estructuras volcánicas que rodean al Océano Pacífico son de composición andesita. La diorita. La diorita es el equivalente plutónico de la andesita. Es una roca intrusiva de grano grueso que tiene un aspecto similar al granito gris. Sin embargo, puede distinguirse del granito por la ausencia de cristales de cuarzo visibles y porque contiene un porcentaje más elevado de silicatos oscuros. La composición mineral de la diorita es fundamentalmente plagioclasa, rica en sodio y anfibol.
con cantidades menores de biotita, debido a que los granos de feldespato de color claro y los cristales de anfibol son oscuros, parecen ser aproximadamente iguales en abundancia. El basalto es una roca volcánica de grano fino y de color verde oscuro a negro, compuesta fundamentalmente por piroxeno y plagioclasa, rica en calcio, con cantidades menores de olivino y anfibol. El basalto es la roca ígnea extrusiva más común. Muchas islas volcánicas como las islas Hawái e Islandia están compuestas fundamentalmente de basalto. Rocas piroplásticas. Las rocas piroplásticas están compuestas por fragmentos expulsados durante una erupción volcánica. Una de las rocas piroplásticas más comunes, denominada toba, se compone fundamentalmente de diminutos fragmentos del tamaño de cenizas que se cementaron después de su caída. En situaciones donde las partículas de cenizas permanecieron lo suficientemente calientes como para fundirse, la roca se denomina toba soldada. Origen de los magmas. Aunque algunos magmas exhiben pruebas de al menos algunos componentes derivados de la fusión de las rocas de la corteza, hoy los geólogos están seguros de que la mayor parte de los magmas se genera por la fusión del manto terrestre. También está claro que la tectónica de placas desempeña un papel importante en la generación de la mayor parte del magma. En función de las pruebas científicas disponibles, la corteza y el manto terrestre están compuestos fundamentalmente de rocas sólidas, no fundidas. Aunque el núcleo externo es fluido, está formado por un material rico en hierro, muy denso y que está situado a bastante profundidad dentro de la Tierra. Así pues, ¿cuál es el origen de los magmas que producen la actividad ígnea? Los geólogos proponen que la mayor parte de los magmas se origina cuando se funden las rocas esencialmente sólidas localizadas en la corteza y el manto superior. La forma más obvia para generar magma a partir de roca sólida consiste en elevar la temperatura por encima del punto de fusión de la roca. El cambio de la temperatura con profundidad se conoce como gradiente geotérmico. Como lo vemos en esta imagen, la distribución de temperaturas calculadas para el manto y la corteza aumenta significativamente desde la superficie hasta la base de la litosfera, y que el gradiente de temperatura es mucho menor en el manto, dado que la diferencia de temperatura entre la parte superior y la parte inferior del manto es relativamente pequeña. Los geólogos deducen que debe producirse en él un flujo convectivo lento. Bueno, en esta imagen vemos la corriente de convección ascendente de las rocas del manto, el dorsal, la fusión por descompresión y la cámara magmática en la corteza terrestre. Serie de reacción de Bowen y composición de las rocas ígneas. Conforme se enfría un magma basáltico, los minerales tienden a cristalizar de una manera sistémica que está en función de sus puntos de fusión, como se muestra en la siguiente figura. El diagrama de la serie de reacción de Bowen de la figura que vimos describe la secuencia de cristalización de los minerales a partir del magma de una composición media en condiciones de laboratorio.